Hola a todos, este es el video número 8 y bueno, vamos a hablar sobre áreas y los teoremas de Tales y Pitágoras. Bueno, bien, entonces esos son los temas de hoy. Punto de partida. El área del rectángulo la hallamos mediante el producto de su base por su altura. Bien, está la vieja y querida fórmula de base por altura para hallar el área del rectángulo. Bueno, si quieren una demostración o una explicación de por qué el área es así, se halla así, pueden ver la lección 28 del Puig-Adam. Ahí explica con algunas herramientas de cálculo, cálculo básico, porque esa es la fórmula. Bien, entonces, área del paralelogramo. El área del paralelogramo va a ser la longitud de AB por la altura desde C. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Si se fijan, si tenemos un paralelogramo, podemos trazar las perpendiculares por D, encontramos el pie, por C también, encontramos el pie, y lógicamente acá vamos a tener ángulos rectos. Estas dos son paralelas, bien. Pero como es un paralelogramo, acá también tenemos que AD y BC son paralelas, con lo cual por ángulos correspondientes estos son iguales. Y en los triángulos ADHD, BCHC, bueno, tenemos dos ángulos iguales, así que el tercero también vamos a tener igualdad de ángulos. Bien, podemos marcarlos así. Ángulo 1, ángulo 2 y acá tenemos el angulito recto. Bueno, como AD es igual a BC, podemos asegurar que estos triangulitos son congruentes. Con lo cual, si son congruentes, tienen igual área. Así que el área de ADHD la podemos considerar acá. Con lo cual, el área del paralelogramo, si le saco este triángulo y, bueno, lo coloco acá, vamos a tener que se forma un rectángulo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Bueno, esto mide lo mismo que AB y esto es la altura desde C. Así que el área de este rectángulo es esta. Por lo tanto, el área del paralelogramo también, porque las áreas son las mismas. ¿Sí? Así que así justificamos esta formulita. Y bueno, hay cuatro posibilidades, depende de cuál tomemos como base y bueno, cuál sería la altura. Bueno, tenemos cuatro posibilidades para elegir el lado base. Bien, esa es el área del paralelogramo. Área del triángulo, base por altura sobre 2. Bueno, esta es muy fácil de explicar. Si tenemos un triángulo y queremos el área, entonces podemos trazar una recta paralela a C que pase por B y una recta paralela a B que pase por C, que se cortan las dos rectas en el punto A'. Bien, bueno, el área del paralelogramo va a ser AB por la altura desde C. Esta es el área del paralelogramo AB A'C. Bueno, pero como estas dos, digamos, son paralelas y estas dos son paralelas, la figura es un paralelogramo, lo que quiere decir que sus lados opuestos son iguales, así que los dos triángulos son congruentes por el criterio lado, 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 porque este lado es igual a este
Este lado es igual a este y BC es común a los dos triángulos. Así que son congruentes y las áreas son iguales, ¿sí? Acá estamos asumiendo algo que también lo podría haber puesto en el punto de partida, que es que las figuras congruentes, bueno, tienen áreas congruentes. Así que el paralelogramo, bueno, tendría el doble del área del triángulo, así que el área del triángulo la conseguimos dividiendo entre 2. Es el área del paralelogramo dividido 2. Bien. Bueno, y así podríamos construir otras, como el área del rombo. ¿Cómo podemos pensar el área del rombo? ¿Cómo podemos pensar el área de un trapecio? Busquen las fórmulas y pueden tratar de ver cómo se puede, desde el área del rectángulo, el triángulo o el paralelogramo, que son las tres que tienen, bueno, o el cuadrado también, ¿no? El cuadrado, en un caso particular de rectángulo, cómo se podrían, en base a ellas, eh, bueno, deducir la fórmula del área del rombo y la fórmula del área del trapecio. También hay algo de esto en la lección 28. Teorema de Pitágoras. En un video anterior, cuando hablamos de los criterios de congruencia para triángulos rectángulos en particular, dejé una pregunta que era cuántas demostraciones conocían del teorema de Pitágoras, si conocían alguna. Hay muchísimas. De hecho, en este libro, que es bastante viejo, es del 1970 capaz, lo pueden buscar, de Lisa Loomis, hay 367 demostraciones del teorema de Pitágoras. Algunas son usando álgebra, otras geometría, hay de todo tipo, trigonometría, bien, hay muchísimas y supongo que ahora deben haber más. Vamos a ver una demostración, ¿sí? Que es como la más geométrica, trabaja con áreas, no es la más geométrica, no, es geométrica y trabaja con áreas. Entonces vamos a la pizarra. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras, y el recíproco del teorema de Pitágoras. Bueno, dice que si ABC es rectángulo en C, podemos ponerlo como hipótesis tesis, entonces BC al cuadrado más AC al cuadrado es igual a AB al cuadrado. Bien, ahora un dibujito. Entonces si tenemos esto, un triángulo rectángulo, que rectángulo en C, ABC. Bueno, que esto es lo que muchas veces, bueno, este lado se le suele llamar A, este lado se le suele llamar B y este sería C. Así que esto quedaría A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Bueno, bien. Capaz que la demostración más conocida de esta
es la que toma el triangulito, construye un cuadrado con cada segmento del triangulito. ¿Sí? Porque la idea es básicamente esa. Acá tenemos C, entonces el área de este cuadrado, el área es C cuadrado. El área de este cuadradito de acá es A al cuadrado y el área de este cuadradito de acá es B al cuadrado. Si se puede probar que estas dos áreas juntas suman esta para un triángulo rectángulo, entonces el teorema queda demostrado. Bueno, una demostración muy común es construir el mismo triángulo rectángulo 4 veces haciendo un triángulo grande en el cual, bueno, la longitud del lado del cuadrado, este y este, es A más B. Y bueno, y se hace álgebra, entonces el área del cuadrado grande va a ser A más B al cuadrado, que si desarrollamos es al cuadrado, el cuadrado del binomio, más 2AB más B cuadrado. 2AB sería el área de dos rectángulos de lados A y B. Y si se fijan, bueno, este triangulito tiene lados A y B, que son los que forman el ángulo recto. Los catetos miden A y B. Entonces si yo uno, dos de estos, me forman un rectángulo de área A por B. Si uno otros dos, me forman otro rectangulito de área A por B. Lo que quiere decir que tengo en los triangulitos tengo cubierta esta parte del cuadrado de área A más B al cuadrado. En el área A más B al cuadrado del cuadrado del lado A más B, bueno, este 2AB lo forman los triangulitos. Por lo tanto, el cuadrado central, el que tiene área C cuadrado, bueno, tiene que cubrirme estos dos términos. Así que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Sí? Esta es muy algebraica, usa el cuadrado del binomio. Yo quiero compartir otra, ¿sí? Pero bueno, hay como 400 demostraciones. Si ustedes quieren buscar otra también, anímense. Hay algunas de personajes conocidos, supuestamente presidentes de Estados Unidos demostraron, Napoleón demostró esto también, Da Vinci hizo su demostración. Bueno, en fin. La idea es la misma, ¿no? Solo que esta es un poco más geométrica. La idea sigue siendo la misma. Construir los cuadrados y probar que el área de los dos cuadraditos juntos, los que tienen como lados la medida de los catetos, o sea, acá tendríamos B cuadrado y acá tendríamos A cuadrado,
Bueno, probar que la suma de esas dos áreas me da c al cuadrado, que sería el área de el cuadrado que se forma acá, en la hipotenusa. Bueno. Bien, para demostrar esto, lo que voy a hacer es trazar una recta, capaz que cambie el color. Sí. Voy a trazar una recta que pase por C y sea perpendicular al segmento AB. Lógicamente, esta recta va a ser paralela a CA, va a ser paralela a CA. Me quedo C acá. Bueno, podríamos ponerle nombre a B, C ya lo tengo, DE, FG, HI. Por si nos queremos referir a algún segmento. Entonces tenemos que, bueno, acá podemos ponerle J. CJ es paralela a EA. Voy a copiarlo acá. Entonces, ahí va. Bueno, bien. Entonces, la idea es esta. Supongamos que yo trazo bueno, la recta FG y la recta IH. Y trazo esta otra. Bueno, ¿puedo asegurar que se van a encontrar en este punto? Y bueno, sí, en realidad sí. Porque este triángulo que se forma acá, el C, G y otro puntito acá, no importa cuál, es congruente con ABC. Si se fijan por el cuadrado, esto mide B, esto mide A, y tiene un ángulo recto, o sea, esto mide A, tiene un ángulo recto, el triángulo queda determinado. Bien, así que acá tenemos el mismo triángulo. Y estos tres puntos están alineados, J, C y K, están alineados porque el angulito que se forma acá, como yo tracé una perpendicular, o sea que yo tengo un ángulo alfa, este ángulo alfa también se forma acá. Entonces tenemos que este mide 90 menos alfa por el triangulito que se forma acá. Tenemos 90 menos alfa, 90 acá del cuadrado y alfa. Así que estos suman 180, lo que quiere decir que los puntos están alineados. Bien.
Dicho todo eso, entonces tenemos que los puntos están alineados. Los puntos J, C y K, cuando nosotros trazamos F, G y H, nos da la intersección, queda alineada con C y con J. Bien, que es la perpendicular a AB por el punto C. Bueno, bien, entonces teniendo eso en cuenta, esto se vuelve sencillo. Pensemos en el área del cuadrado. El área de este cuadrado. Si nosotros trazamos la recta EA, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que EA es paralela a JC, que es paralela con CK, porque dijimos que estaban alineados. Por lo tanto, esta figura que se forma acá es un paralelogramo. ¿Y cómo dijimos que se calculaba el área del paralelogramo? Bueno, base por altura. Y fíjense que la base, si yo tomo AC como base, la base mide A. Y la altura sería esta, o AF. O sea que la altura también es A. Lo que hace que este cuadrado y este paralelogramo tengan igual área. Y el área es A al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si yo coloco otro punto acá, vamos a llamarle J', yo me olvidé de cambiar las letras. Bueno, tenemos este paralelogramo acá. Y lo que dijimos hoy, este segmento de acá es igual a la hipotenusa. Este también es igual a la hipotenusa. Así que, como JK y eje son paralelas, nosotros tenemos la misma altura, o sea, siempre la misma distancia. Así que la altura de este paralelogramo, si yo me tomo como base CK, la altura estaría acá. Bien. Con lo cual, el área de este paralelogramo es CK por esta altura. Coincide con el área de este rectángulo. Porque este rectángulo tiene base CK y la misma altura. Entonces, lo que hicimos fue el área del cuadrado, A al cuadrado, perdón, esta era B al cuadrado. B al cuadrado. B al cuadrado y los lados medían B. El área de este paralelogramo la ubicamos acá. Este pedacito de acá tiene el igual área que el cuadrado. Bueno, de la misma manera se podría trazar la recta DB que va a formar un paralelogramo en el que, si yo tomo esto como base, la base mide A. Ahora sí, este es A. La base mide A. Y la altura
de este paralelogramo, la altura de este paralelogramo también es A, porque es el lado del cuadrado. Así que ubiqué en este paralelogramo el área del cuadrado. ¿Sí? Bueno, pero bajo el mismo razonamiento tenemos que un lado del paralelogramo, que es el que vamos a tomar como base, es la hipotenusa. Así que también lo tenemos acá. Y la altura de este paralelogramo, parándome en CK como base, es BJ. Así que el área del paralelogramo B, C, K y otro puntito, le pueden poner el nombre que quieran, es esta. Y juntos A al cuadrado más B al cuadrado suman el área de C al cuadrado. Y esta demostración es más geométrica en el sentido de que usamos propiedades de área y no el cuadrado del binomio, como en el anterior. Lógicamente pueden buscar más propiedades, ¿no? Pueden buscar el libro este también. Es algo viejo. Bueno, construcción de segmentos. Dado un segmento AB, construir un segmento que mida raíz de 7 por la medida del segmento AB. Bueno, entonces supongamos que tenemos un segmento AB y queremos, bueno, construir otro que mida raíz de 7 por eso. Si nosotros hacemos un triángulo rectángulo en el que los lados midan AB, o sea, ponemos A, B, bueno, no, B' acá. Entonces, ¿cuánto mide este? Bueno, podemos aplicar Pitágoras y sabemos que B' al cuadrado, esta es la hipotenusa, va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien. Por lo tanto, B' va a medir raíz cuadrada de AB al cuadrado más AB' al cuadrado. Pero AB' es lo mismo que AB, así que esto es lo mismo que 2AB al cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada, propiedad de raíz, esto es lo mismo que la raíz del primer factor por la raíz del segundo factor, que me va a dar raíz cuadrada de AB cuadrado, me va a dar la longitud de AB. Así que si nosotros hacemos un triángulo rectángulo con lados AB y AB' que midan lo mismo que el segmento dado, esto va a medir raíz de 2AB. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad tiene que ver con lo que tomamos como unidad. Si los catetos miden 1 y 1, en el sentido que estamos tomando esto como unidad, esto va a medir raíz de 2. Bien. Pero si nosotros tomamos ese raíz de 2 y hacemos un triangulito donde un segmento mida 1 y el otro mida raíz de 2, bueno, se puede probar por Pitágoras que esto va a dar raíz de 3. Y si seguimos y hacemos 1 y raíz de 3, acá nos va a dar raíz de 4.
que es 2. Y así podríamos seguir y construir raíz de 5, raíz de 6 y raíz de 7. O incluso, no solo raíz de 7, sino raíz de 7AB. Si en vez de tomar unidades, tomamos como referencia o como unidad la medida del segmento AB. Bien. Bueno, la otra opción es pensar en dos cuadrados que sumados den dos números, ¿no? Que sus cuadrados den 7. ¿Sí? Por ejemplo, dos números que sus cuadrados den 7, bueno, podrían ser el 2, 2 al cuadrado son 4 y raíz de 3. Esto va a dar 7, ¿no? Porque me da 4 y raíz de 3 al cuadrado da 3. Así que me da 7. Así que es lo mismo que raíz de 7 al cuadrado. Lo que quiere decir que yo puedo hacer un triángulo rectángulo con estos como catetos y raíz de 7 va a ser la hipotenusa. Entonces si yo tomo la medida de AB y construyo por ejemplo, voy a obtener raíz de 3. Bueno, sigue lo mismo. Vamos a ver que sí. Bueno, ya vimos cómo construir raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, etcétera. Vamos a ver cómo construir la raíz de una resta. Si yo tengo dos segmentos AB y CD, es muy fácil construir un segmento que mida esto. Tenemos que entender que esto es lo mismo que despejar. Bueno, yo en Pitágoras tengo ABC, A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Entonces, bueno, esto lo podemos utilizar para construir restas de cuadrados. Porque A al cuadrado va a ser la resta de C cuadrado con B cuadrado y por lo tanto A va a ser la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Si fuese una ecuación, acá iría un más menos, ¿no? Pero como acá son longitudes, sabemos que son positivas o cero. En este caso positivas, porque ya tenemos los segmentos. Entonces, esto mismo, nosotros podemos construir un segmento en el que su longitud sea la raíz cuadrada de una resta de cuadrados pensando en cuál es el triángulo correcto. ¿Sí? En este caso, si es una resta de cuadrados, bueno, el primer término va a ser la hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa y el segundo el cuadrado de un cateto. Bien. Así que mi dibujito no está muy bien, de hecho está mal, porque para que esto sea viable es necesario que AB sea mayor que CD. Y haríamos, bueno, tendríamos el cateto CD, el cateto, así que acá se forma un ángulo recto, bien, y construimos AB de manera que mida lo que mida la hipotenusa. Eso es muy fácil, trazamos una circunferencia es de centro C y radio AB, ahí vamos a tener el punto. Entonces este segmento sabemos que mide raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado por Pitágoras. Bueno, seguimos. Pregunta: ¿cuál es el valor de x, ¿sí?, en esta figura en función de a y b, ¿no? Tenemos una semicircunferencia y ubicamos un punto C de manera que determina
un segmento que mide A y un segmento que mide B. La pregunta es cuánto vale X si trazamos la perpendicular por ese punto C. Bien, bueno, acá este triángulo también sería rectángulo por el lugar geométrico de Tales. La pregunta es, bueno, ¿cuánto vale X? Bien, bueno, pueden hacerse un tiempo, tratar de probarlo. Yo ya lo voy a probar. Bueno, bien, entonces, si miramos acá tenemos un triángulo rectángulo, dos triángulos rectángulos, tres triángulos rectángulos. Bueno, vamos a tirar Pitágoras en todos. Entonces, este de acá, su longitud, la longitud de AD va a ser raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien. En este, su longitud va a ser raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bueno, pero si aplicamos Pitágoras en el triángulo grande, se tiene que cumplir que ahora este es un cateto y AD es cateto, BD es cateto y AB es la hipotenusa. Entonces se tiene que cumplir que el cateto al cuadrado me estaría dando, digamos que se anula la raíz cuando leo al cuadrado, me queda al cuadrado más x cuadrado. Eso es cateto al cuadrado. Más, vamos a notarlo así, no precisa los paréntesis, pero para que se vea mejor. Más el otro cateto al cuadrado, de nuevo, se me anula el cuadrado con la raíz. ¿Sí? Se me eliminan. Bien, bueno, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me va a dar la hipotenusa, que sabemos que mide A más B, al cuadrado. Y si hacemos un poco de álgebra acá, vamos a tener que esto es A cuadrado más B cuadrado más 2x cuadrado. A nosotros nos interesa x. Y si desarrollamos el cuadrado, acá nos va a dar A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Bien. Bueno, podemos cancelar A cuadrado con A cuadrado, B cuadrado con B cuadrado, y nos va a quedar 2x cuadrado, 2x cuadrado igual a 2ab, con lo cual x cuadrado es igual a ab, y entonces x, que es el que nos interesa, es la raíz cuadrada de ab. ¿Sí? Así que listo. X es igual a la raíz cuadrada de AB, que es lo que se conoce como media geométrica. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos dos segmentos, uno que mide A, otro que mide B, podemos construir un segmento que mide la media geométrica, raíz cuadrada de AB. Bueno, trazando un segmento que mida B, tomamos el punto medio, trazamos la semicircunferencia y desde el punto que divide los dos segmentos trazamos la altura. Esa altura va a ser la media geométrica. ¿Sí? Bueno. La media geométrica, no sé si la conocían, digamos que junto a la media aritmética. La media aritmética es A más B sobre 2, que sería, bueno, sumo los segmentos y divido entre 2, es muy fácil de hallar. Junto a la media armónica, bueno, son las medias más conocidas. Bueno, la media armónica está en la lección 28, si la quieren buscar.
punto. Bueno, bien, no sé. Seguimos. Proporciones. Ya aplicamos el teorema de Pitágoras. Vamos a ver si podemos acercarnos al teorema de Tales. Proporciones. Dice, sean los números reales positivos A, B, C y D. Se llama proporción a una igualdad entre dos razones. ¿Sí? Entonces tenemos una razón, otra razón, y bueno, la igualdad se llama proporción. Dados 3 de esos componentes, si tenemos 3, entonces existe y es único el cuarto proporcional. ¿Sí? Entonces, si conozco 3, puedo calcular el cuarto. Seguro existe el cuarto. Bien. Además de una proporción, se pueden deducir otras equivalentes. Bueno, si alguna de estas es cierta, las demás también. Es fácil, porque, por ejemplo, para pasar de esta a esta, lo único que hay que hacer es, bueno, a esta igualdad, yo tengo A, bueno, lo escribo acá. Tengo A sobre B igual C sobre D. Bueno, pero si son iguales, si yo sumo 1, siguen siendo iguales. Bueno, pero este 1, si yo lo escribo B sobre B, y este 1 yo lo escribo D sobre D, entonces me da esta. Y si en vez de sumar 1, resto 1, me da esta. ¿Sí? Y estas, bueno, estas son los inversos de la primera. Así que si esta igualdad se cumple, los inversos también son iguales. Y en esta, lo único que se está haciendo es, bueno, se divide entre C y se multiplica por D. Así que si tenemos esta proporción, o sea, las razones son iguales, bueno, si nosotros multiplicamos por B sobre C, entonces acá se me eliminan las B, acá se me eliminan las C y queda esta. ¿Sí? Y deben haber otros equivalentes también que se pueden probar. Bueno, seguimos. División de un segmento dado. Dado un segmento AB, dividirlo en n partes iguales. Bueno, supongamos que yo tengo un segmento AB y lo quiero dividir en 4 partes iguales. Entonces lo que puedo hacer es, tengo el segmento, trazo una semirrecta en cualquier dirección y marco 4 segmentos, todos congruentes. ¿Sí? Uno a continuación del otro. Cuando llego al cuarto, porque me interesa hacerlo en partir el segmento AB en 4 partes, trazo la recta desde el último extremo hasta el segmento B. Bien, y entonces por los extremos de los 4 segmentos, bueno, de los otros, trazo paralelas. Y si trazo paralelas, entonces los pedacitos que me quedan acá van a ser todos congruentes. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Este triangulito que se forma acá, si yo pienso en una paralela a la semirrecta que tracé, digamos que esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. Así que es un paralelogramo. Lo que implica que si es un paralelogramo, este segmento mide lo mismo que mide lo mismo que este. Entonces tenemos segmentos iguales ahí, pero además tenemos este angulito igual a este angulito igual a este por los paralelismos, así que estos triángulos son congruentes porque tienen todos los ángulos iguales y un segmento en común. Así que son iguales, por lo tanto, esta base mide lo mismo que esta base. Y esto mide lo mismo que esto. Y puedo seguir trazando paralelas y me van a quedar todos los triangulitos iguales.
me van a quedar todos iguales porque estos segmentos miden lo mismo que estos y estos 4 son iguales. Y los ángulos por las paralelas son todos iguales. Así que eso me asegura que los 4 pedacitos son iguales y AB quedó dividido en 4 partes iguales. Lógicamente que si son 4 partes, bueno, podríamos haber hecho una mediatriz y otras 2 mediatrices. Sí, pero este método funciona para cualquier cantidad de partes. Entonces, si yo quisiese 2/5 de segmento, podría hacerlo y dividirlo en 5 partes y después me quedo con 2 de ellas. Y ahí voy a tener 2/5 de segmento. Entonces, si quieren, prueben. Está bueno agarrar la regla, trazar paralelas. No hagan paralelas a ojo, ¿no? Háganlas bien. Bien, teorema de Tales. Dice que si dos rectas R y S son cortadas por un sistema de paralelas, la longitud de los segmentos determinados por los puntos de intersección en R son proporcionales con las longitudes determinadas de igual manera en S. Bueno, acá en la figura está representado el caso en el que R y S son dos rectas paralelas y están cortadas, dice, por un sistema de paralelas. Cortadas por un sistema de paralelas, dice que la longitud de los segmentos determinados por los puntos de intersección, o sea, digamos A, B y C, son proporcionales con las longitudes determinadas también de la misma manera, pero en la otra recta. ¿Sí? Así que acá podemos decir que AB dividido BC va a ser igual a DE dividido F. Bien, esto es lo que diría el teorema de Tales. Y a ver, en el caso de que R y S son paralelas, bueno, digamos que no hay mucho que protestarle al teorema. O sea, seguro va a ser verdad porque se forman paralelogramos acá, porque tenemos R y S paralelas y estas son paralelas porque dice que hay un sistema de paralelas. Así que las longitudes son iguales, entonces AB es igual a DE, BC es igual a F y por lo tanto las divisiones van a ser iguales también. Los cocientes de las longitudes van a coincidir. Los otros que van a coincidir es si hacemos, si tomamos AB y en vez de tomar BC tomamos AC y lo comparamos con DE sobre DF. Esos también funcionan. Bien. Pero el caso que se vuelve interesante, porque acá tenemos paralelogramos, nadie discutiría que estos cocientes son iguales, es cuando R y S son secantes, y entonces yo no puedo asegurar que esta longitud y esta sean iguales. Bien, entonces digamos que tenemos punto A, B, C, D y E. Bueno, lo que queremos probar es que AB sobre BC es igual a AD sobre DE. ¿Sí? Eso es lo que vamos a intentar demostrar ahora. Que aclaro que este mismo teorema se puede, bueno, tiene otras consecuencias, como que AB sobre AC va a ser igual a AD sobre AE, pero eso lo vemos ahora en detalle. Vamos al pizarrón y vamos a demostrar esta igualdad. Entonces tenemos
tenemos hipótesis. Tenemos dos rectas, R y S, que se intersecan en el punto A. Tenemos B y C, que están en la recta R, D y E, que pertenecen a la recta S. Medio raro esto. D y E pertenecen a la recta S. Y lo otro que tenemos es que BD es paralela a CE. Y lo que queremos demostrar es que AB dividido BC es igual a AD dividido DE. Bien, bueno. Bueno, la demostración se va a basar en una propiedad, podemos anotarla por acá, que es muy sencilla. La voy a enunciar, ustedes anótenla, por un tema de espacio, pero lo que dice es que si tenemos dos triángulos con la misma altura, ¿sí? Vamos a decir ABC y un triángulo de EF. Bueno, si tenemos dos triángulos con la misma altura, que vamos a llamar H, entonces lo que va a ocurrir es que el cociente entre las áreas, si yo divido las áreas, esto va a ser igual a la división de las bases. ¿Por qué? Bueno, la justificación es muy sencilla. El área de ABC es el área del triángulo, ¿no? La longitud de AB por la altura dividido 2. Y en cambio, el del triángulo DF va a ser la base de E por la altura H dividido 2. Bueno, pero puedo cancelar en el numerador y en el denominador el H sobre 2 y me va a quedar la división de las bases. ¿Sí? O sea que la división de las áreas es igual a la división de las bases. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, primera cosa. Podemos ver que en la figura que tenemos, las áreas de los triángulos BCE y DCE, estas áreas son iguales. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la altura, en los dos triángulos, la altura es la distancia entre las dos rectas paralelas. Y la base, en los dos casos, SE. Así que el área, base por altura sobre 2, bueno, va a dar lo mismo. Así que en primer lugar tenemos que como BCE, triángulo, y DCE tienen
coinciden en su base C y su altura respecto a esa base. Lógicamente, tenemos que el área de BCE es igual al área de DCE. Perdón, al área. No le puse área. Área DCE. Bien. Bueno, pero las otras áreas que también son iguales van a ser la de ABE ABE tiene igual área que ADC. Tiene igual área. ¿Por qué? Bueno, la explicación es muy sencilla. Primero vamos a escribirlo. También área del triángulo ADC es igual, perdón, voy a poner primero el otro. El área de ABE es igual al área de CA. Pues, a ver, la explicación es muy sencilla. Nosotros tenemos que el área de BCE, que es la de violeta, el que está en violeta, y el área de DCE son iguales, ¿no? Entonces, fíjense que si al triángulo ACE le quitamos el área de BCE, nos da la de ABE. Y si al mismo triángulo le quitamos el área de DS, nos da el ADC. Bueno, pero en los dos casos estamos haciendo la misma operación. O sea, lo que tenemos es que esto es igual al área de ACE menos el área de DCE. Pero esto es igual al área de ACE menos el área de BCE. Porque lo que estoy haciendo es cambiando esta por esta y estas dos son iguales. ¿Sí? De acá. Así que estas restas son iguales, pero si yo al área de ACE le saco el área de BCE, me da el área de DCA. Así que esta de acá es esta. Y esta de acá es esta. Y bueno, seguro son iguales, porque acá esto es coincidente, es el triángulo mayor.
Y estas, por más de que sean dos triángulos distintos, sus áreas sabemos que son iguales, entonces estamos restando el mismo número al área de ACB. Bueno, espero que esa parte haya quedado clara. Bien, porque ahora es bastante sencillo. Tomamos uno y 2, estas dos igualdades de área, y entonces podemos plantear que por 1 y 2 el área de AB dividido, no sé, voy a poner más al centro, el área de AB dividido el área de BCE es igual, bueno, si se fijan en 2, el área de ABE es igual al área de DCA. Y el área de BCE por 1 es igual al área de DCE. Bien, o sea, lo que estamos haciendo es, estos dos números son iguales, estos dos números son iguales, entonces las divisiones van a ser iguales. Pero si tenemos en cuenta la propiedad, podemos ver que ABE y BCE, que los voy a marcar acá en violeta, son dos triángulos que tienen la misma altura, porque la altura estaría en la perpendicular desde E al segmento AC o AB, que no tiene por qué ser EB, ¿no? La altura es otra, pero lo cierto es que tienen la misma altura, porque en los dos casos la altura es el pie de perdón, la altura la conseguimos en la perpendicular por E a la recta R. Así que estos dos tienen la misma altura. Lo que significa que esta división de áreas es igual a la división de las bases. Y en ABE la base es AB. Mientras que en BCE la base es BC. Y si se fijan en el otro, DCA y DCE, bueno, de nuevo tenemos lo mismo. Tenemos dos triángulos que coinciden en la altura. Coinciden en la altura porque la vamos a encontrar en la perpendicular. ¿Qué pasa? Por C y es perpendicular a la recta S. Ahí encontramos la altura a los dos triángulos. Así que coincide. Y vamos a tener que la división de las alturas de las áreas, la división de las áreas de esos dos triángulos es igual a la división de las bases. Y la base de DCA es AD y la base de DCE es DE. Así que esto estaría demostrando esa igualdad, ¿sí? La del teorema de Tales. Bien, bueno, algunas aclaraciones. El caso anterior que demostramos también es aplicable al caso en el que tengamos dos rectas secantes y un sistema de paralelas, como decía la letra del teorema. ¿Por qué? Bueno, imaginen que nosotros tenemos tres paralelas, entonces queremos demostrar la proporción entre A, B, C, D, E, F. Entonces queremos demostrar que AB sobre BC es igual a
de E sobre F. Si bien no es exactamente el mismo caso que el anterior, porque el caso anterior manejaba el punto de intersección como uno de los puntos de las proporciones, si nosotros tomamos una paralela que pase por A, entonces, bueno, podemos tener acá un punto E', un punto F', bien. Entonces fíjense que como yo tracé una paralela por el punto A, se forman paralelogramos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que en esta figura sí es el triangulito que teníamos recién, AB dividido BC, puedo asegurar que va a ser igual a AE' dividido E'F', porque sería la figura que demostré recién. Bueno, pero tenemos también que, como acá se forma un paralelogramo, porque estas dos son paralelas por el sistema de paralelas, y estas dos son paralelas porque yo tracé una paralela a S por el punto A, puedo asegurar que AE' mide lo mismo que DE, y que F' mide lo mismo que EF. Por lo tanto, se está cumpliendo el teorema de Tales, aunque no lo demostramos en esta configuración en particular, la demostración que hicimos del caso anterior permite asegurar que también se va a cumplir en un caso como estos. Y si en vez de 3 paralelas tenemos más, bueno, no pasa nada. O sea, si tuviésemos otra paralela, y quiero demostrar, no sé, otra proporción, simplemente tomo las paralelas que yo quiera. No, perdón, de ella lo tenía. G y H, bueno, no sé, si yo quiero probar que AB sobre CG, si quiero trabajar con esos dos, lo puedo hacer también. Ahí no hay problema. No sé, espero que haya aclarado. Otros detalles respecto respecto al teorema de Tales. Bueno, imaginen que tenemos un triángulo ABC, se trazan las paralelas, una paralela ABC, entonces voy a poder aplicar Tales. Bien, y voy a poder decir que AD sobre DB es igual a AE sobre EC. Pero también voy a poder decir que AB, o sea, podría cambiar, en vez de considerar considerar AB. Con lo que quedaría AD sobre AB igual que AE sobre AC. Bueno, ¿por qué puedo considerar esto? La explicación es muy sencilla. Si estas dos cosas son iguales, yo puedo multiplicar, acá tengo AD sobre DB. Bien. Entonces yo podría a esto ¿qué va a ser?
Lo que dije hoy con las proporciones, la propiedad, ¿no? Si yo le sumo 1, entonces para sumar 1 necesito el mismo denominador. Así que esto va a quedar db sobre db. Y esto va a quedar S sobre S. Bueno, pero si lo sumo, como tienen el mismo denominador, los puedo sumar. Acá el denominador va a quedar db y acá el denominador va a quedar S. La suma de AD más db, AD más db me da AB. Y la suma de AE más SE me da AC. Así que fíjense que ahí yo tengo los lados del triángulo ABC y DB y AC. Podríamos hacerlo con AD y AE también. Y de hecho hoy esto, cuando lo planteé, AB estaba en el denominador. Bueno, pero si esta proporción es igual, también lo dije en la diapositiva de proporciones, que si una proporción, tengo una proporción, los inversos de las razones también forman una proporción válida. Así que ahí quedaría la que escribí al principio. Bien. Bueno. Bien. La idea de semejanza puede ser importante a la hora de recordar el teorema de Tales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener que dos triángulos con ángulos iguales, como pasa acá, porque acá como DE y BC son paralelas por ángulos correspondientes, yo puedo afirmar que estos ángulos son iguales. Y este lo tengo en común. Así que AD y ABC son triángulos semejantes. Bien, todavía no lo definí en una diapositiva, pero lo voy adelantando. Son triángulos semejantes. Y está bueno, digamos, poder ver esas semejanzas, porque si yo entiendo la semejanza, puedo ver una correspondencia entre AD y AB, que son los lados que se corresponderían con los mismos ángulos. Bueno, siempre puedo armar, por el teorema de Tales, una proporción en la que tome los lados correspondientes en esa semejanza. Entonces podría poner AD dividido AB igual a AE dividido AC. Bien, esta no es exactamente la que demostramos en el teorema de Tales, pero es la que demostramos recién cambiando EC por el AC y cambiando DB por AB. Son válidas. Bien. Y lo otro es que pensando en esa correspondencia podríamos agregar una tercera razón, que serían los otros dos lados, que hasta ahora no estaban en la discusión. DE dividido BC. Entonces, si se fijan, arriba tengo los lados del triángulo chiquito, digamos, y abajo los lados del triángulo grande. ¿Bien? Y en cada razón, bueno, tengo los que se corresponden según los ángulos iguales.
Bien, bueno, ahí tengo bueno, tres proporciones, porque esta igual a esta igual a esta y esta igual a esta. Bien. Ahora, estas dos, perdón, esta proporción la justifiqué, pero ¿cómo entra este en la ecuación? Bueno, es muy simple. Para poder incluir ese, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Tales voy a hacer la figura de nuevo. ¿Sí? Bien. Y lo que tenemos que hacer es trazar una paralela por el punto E. Entonces, si yo trazo una paralela por el punto E, vamos a decir que acá corta en F. Entonces podemos aplicar Tales para estas dos paralelas, lo que nos va a permitir asegurar que, bueno, si aplico en esas dos paralelas, puedo decir que CF, vamos a ver, voy a tomar, sí, está bien, CF sobre BF, estoy trabajando con estos dos, CF sobre BF es igual a CE sobre AE, eso por Tales, CE sobre AE. Bien. Bueno, pero si hacemos lo de a esta igualdad sumarle 1, van a seguir siendo las cosas iguales, pero arriba me va a quedar CF más BF. A ver, si hago lo mismo que hoy, yo puedo cambiar alguno de estos segmentos por todo el lado del triángulo. Entonces podría cambiar CF por CB y CE lo cambio por CA. Esto sería el resultado de sumar uno de los dos lados, pero digamos que estoy aprovechando, eso ya lo vivo. Pero si ustedes quieren pueden hacer el proceso. BF sobre AE. Bien. Que si se fijan, de nuevo, son los lados que se corresponderían entre bueno, no, es justo en este caso no. Pero sería el que se corresponden los pedacitos que quedan acá, BF y AE, están en los denominadores, y los lados completos del triángulo. Tendríamos esta igualdad. ¿Sí? Bueno. Pero nosotros tenemos que BF es igual a DE por el paralelogramo que quedó. Así que estaríamos llegando a que CB es igual a DE. Perdón, CB sobre DE es igual a CA sobre
AE. Bien. Bueno, y ya está. Porque si tomo los inversos, voy a tener que D sobre CB. Bueno, acá me quedó al revés escrito. Acá puse BC, pero CB es lo mismo. CB es igual a el inverso de este, AE sobre AC. Entonces ahí estoy demostrando esta igualdad. ¿Sí? Entonces podemos decir que estas proporciones entre los triángulos semejantes se van a cumplir. Bien. No necesitamos que sean semejantes, simplemente, o sea, no necesitamos definirlos como semejantes. Simplemente, si nosotros tenemos un triángulo y lo atraviesa una paralela a alguno de los lados, podemos encontrar esas proporciones entre los lados del grande y los lados del chico. Bien. Bueno. Y eso fue el teorema de Tales. Así que avanzamos. Uno más. Bien. Cuarta proporcional. Dados tres segmentos de longitudes A, B y C, ¿cómo construimos un cuarto segmento de longitud X de manera que A sobre B sea igual a X sobre C? Bien, en la diapositiva de proporciones vimos que siempre existe la cuarta proporcional si tenemos bueno, estos tres números reales positivos. El tema es que si bueno, los tenemos dados por segmentos, tengo un segmento que mide A, otro que mide B y otro que mide C. Bueno, ¿cómo construyo X? Bueno, si se fijan tiene una forma similar al teorema de Tales. Entonces podríamos hacer que estos sean los segmentos, ¿sí?, en la configuración que tenemos para Tales. Así que necesitaríamos, bueno, podemos pensarlo así: A y que B sea todo este, y este sería C, y este sería X. Entonces ahí nos quedaría A sobre B igual a X sobre C. Esa es una manera. Otra manera podría ser tomar B, A, pero ninguno como el completo, sino que serían, bueno, estos dos segmentos. Y como yo tengo B y tengo C, bueno, primero, desde el origen de estas semirrectas, puedo sacar primero los segmentos que tienen longitudes B y C. Entonces acá va a estar X. Y bueno, se van a cumplir las proporciones. A sobre B es igual a X sobre C. Entonces la construcción es fácil. Simplemente lo que tenemos que hacer es, en una semirrecta, trazo dos semirrectas. En una voy a ubicar, si lo hago con la figura 1, voy a ubicar un punto de manera
que la longitud de este segmento sea A, y otro de manera que la longitud del segmento sea, desde el origen hasta este punto, sea B, y después voy a tomar otro punto de manera que esta sea C. Trazo este segmento, o esta recta si quieren, esta recta, y trazo una paralela por el vértice del primer segmento, que le podemos poner nombres, ¿no? A, B, C. Digo, pero la construcción es sencilla. Donde corte, acá vamos a tener que la longitud del segmento N', N', M'. O M' va a medir X. Bien, y así se encuentra la cuarta proporción. Bueno, y con eso termino este video. Esto queda para que ustedes escriban los pasos de construcción. ¿Sí? Yo simplemente les doy la solución al problema, pero es importante que escriban los pasos. En la otra construcción, bueno, tendrían que trazar las semirrectas, ¿sí? Y primero construirían segmento B y segmento C, que son los dos que tienen, que se corresponden, ¿no? Y después trazarían A. Entonces toman este segmento, trazan la paralela y acá encuentran X. Cualquiera de los dos métodos funciona. Escriban los pasos del que más les guste. Y bueno, esto termina acá. Que pasen bien. Chao.